Son las 9:34 y como todos los jueves recibimos a Carla García de Ojo Público, que ha seleccionado para nosotros 3 declaraciones formuladas en el curso de la semana pasada y las ha sometido a su test de veracidad. Carla Díaz es. Buenos días, Carla Díaz. No, Carla García, disculpa por el error. Carla Díaz de Ojo Público. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos días. Carla. ¿Qué tal? Bienvenida. Sí, la primera afirmación le corresponde al candidato del APRA, el señor Renzo Ramos, quien durante una entrevista fue cuestionado por las medidas referidas a empleo juvenil y precarización laboral durante el mandato del expresidente Alan García, y él, como respuesta a eso, dijo lo siguiente. Hay que recordar que durante el gobierno aprista se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo. Falso. Falso, entonces. Sí, es falso por una variedad de documentos que Ojo Público ha encontrado. Por ejemplo, el documento Crecimiento Económico con Inclusión Social, que abarca el periodo 2006-2011, justo el periodo del segundo gobierno del señor García. Este documento del Ministerio de Economía da cuenta de que durante ese periodo se crearon cerca de 2.5 millones de empleos. Así también existe otro informe, también del Ministerio de Economía y Finanzas, denominado El Perú crece con bienestar social, logros de la gestión 2006 al 2010, que también da cuenta de que se crearon cerca de 2.3 millones de empleos. Incluso en mayo, el propio expresidente Alan García, cerca ya de... en este caso del final de su gobierno, en mayo del 2011, él empezó a dar entrevistas para hacer un balance sobre, en este caso, los avances de su gestión, y él mismo había señalado que durante su gobierno se habían creado 2.2 millones de empleos en ese periodo. Cifra totalmente lejana a los 5 millones que argumentó el candidato. Menos de la mitad. Exacto, por tanto no es sustentable, la afirmación es falsa. O sea, el señor Ramos duplica los méritos que le atribuye a su partido, simplemente los duplica. Bueno, no sabemos si va a ser elegido con eso. La segunda frase, ¿cuál es, querida Carla? También otro candidato, esta vez de Alianza para el Progreso, el señor Omar Chejade, quien durante un debate electoral fue consultado sobre su postura hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo, a lo que él respondió que este no era viable y como argumento dijo lo siguiente. El matrimonio se compone entre un hombre y una mujer. 10 segundos, por favor. Entre un hombre y una mujer. En todo caso, habría que denunciar los tratados internacionales, salirse de San José de Costa Rica, del pacto y las convenciones, y tratar de modificar nuestra ley interna. Falso. El señor Chejade, sin embargo, es abogado y ha sido procurador y ha sido vicepresidente de la República y habría dicho algo falso. Explíquenos, sí. ¿Cómo así? Incluso para esa verificación también solicitamos sus precisiones, sin embargo no obtuvimos respuesta a nuestro cierre de edición. El señor Chejade hacía referencia a la Convención, en este caso americana, sobre los derechos humanos, también conocida como el Pacto de San José, que es un documento base del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo intérprete de la Convención o el Pacto de San José, fue consultada en 2017 por Costa Rica respecto a cuál era la obligación de los estados integrantes de la Convención Americana con respecto a los derechos derivados del vínculo entre las parejas del mismo sexo. Y contrario a lo afirmado por el señor Chejade, en su opinión consultiva 2417, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las familias monoparentales o las parejas del mismo sexo se encontraban protegidas por la Convención como familia, y además que el matrimonio debía extenderse hacia las parejas del mismo sexo. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar, si a alguien le queda alguna duda, por ejemplo, en el punto 8 de la decisión de la Corte, donde indica de manera explícita lo siguiente, que era necesario que todos los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos, incluyendo el derecho al matrimonio. Así lo dice explícitamente la Corte, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. O sea, ni siquiera cabe mucho espacio a la interpretación. La Corte lo establece así en su decisión de manera literal. Y también con respecto al señor Chejade hace esta afirmación estableciendo de que la Convención establece que el matrimonio solo se da entre hombre y mujer.
Esta opinión consultiva que nosotros hemos revisado también se pronuncia al respecto y dice que si bien en la convención se habla de que el hombre y la mujer tienen el derecho al matrimonio, se dice eso de manera literal, eso no implica que que en este caso no se reconozcan otro tipo de familias. Por el contrario, siempre se habla de en este caso, una definición extensa y amplia de lo que es familia. Por tanto, no hay sustento para ello. La propia Corte ha recomendado a los estados extender las instituciones que ya existen. De manera que se equivocó crasamente el señor Omar Chejade sobre este tema. Le preguntaremos cuando venga cómo ha podido cometer un error de ese tipo. Y el tercer punto es una candidata de Podemos Perú, sí, la señora Cecilia, en este caso sí, García. Sí, la señora Cecilia García, justo también durante una entrevista, ella criticó en este caso las medidas implementadas para, en este caso, mitigar la inseguridad ciudadana, y en ese marco resaltó el impacto de la campaña que ella empezó, Chapa tu Choro, y dijo lo siguiente. Las estadísticas de incidencias delincuenciales del 2015, cuando Chapa tu Choro tuvo un furor increíble y todos los días la gente chapaba su choro, si tú ves estadística pura, ha bajado la delincuencia. Engañoso. Creo que lo dijo acá Ricardo, ¿no? Nos lo dijo a nosotros la señora Cecilia García. En fin, engañoso resultó haber sido. Sí, es engañosa esta afirmación en resumen por dos factores. La candidata ella nos respondió para esta verificación y nos comentó que había basado su afirmación en el boletín estadístico del INEI sobre inseguridad ciudadana, y según, de acuerdo a este último documento que ella misma nos alcanzó, en el periodo que se analiza, 2013-2018, la tendencia de la inseguridad ciudadana registró una baja desde el 2013, efectivamente, desde el 2013 hasta el 2018, pero no desde el 2015, como ella afirma en el marco de la campaña Chapa tu Choro. Aún así, incluso en el año en el que estaba vigente la campaña, que es el 2015, se registró el segundo pico mayor de personas que registraron o dijeron haber sido víctimas de algún tipo de hecho delictivo. En ese entonces se alcanzó un 30.8%. En segundo lugar, pese a la disminución en este indicador que se refiere a la victimización, hay otros reportes del INEI que dan cuenta del aumento de denuncias por delitos y que justo hablan de un aumento a partir del 2015 al 2017, ¿no? Incluso, de hecho, Huancayo, que es la ciudad donde surgió la campaña Chapa tu Choro, de donde es la señora, sí, figura como una de las 30 provincias con más números de denuncias por comisión de delitos contra la vida y el cuerpo entre el periodo 2011 y 2017. Por tanto, esta afirmación no es exacta, no es precisa. Bueno, los tres temas que has planteado hoy, que tienen que ver con la economía, el empleo, que tienen que ver con derechos y que tienen que ver con seguridad ciudadana, resulta que los candidatos son poco rigurosos. Sí, efectivamente. Por decir no menos, poco rigurosos. Muchas gracias, Carla, por su presencia acá y por el trabajo que has hecho a lo largo de la semana para que nos acostumbremos a decir las cosas cuando sabemos cómo son y no estar inventando afirmaciones para manipular a los electores y meter miedo. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, gracias. 9:42. ¿Verdadero o falso? Fernando, atención, porque ha empezado la temporada de lluvias, temporada de inundaciones en nuestro país. Y atención, Senami advierte lo siguiente a través de su cuenta en Twitter: el río Pachitea, en Huánuco, incrementa su nivel de agua y se encuentra en el umbral hidrológico rojo, es decir, inundación. En la estación Puerto Inca, en Huánuco, ha registrado poco más de 10 metros cúbicos por segundo a las 6 de la mañana. Zonas probables de inundación: Pachitea, Zúngaro, Tornavista y Honoria Yuyapichis. Recordemos que, de acuerdo a la información técnica que ofrece el Senami, este río, el río Pachitea, entra en umbral de inundación cuando sobrepasa los 9.60 metros cúbicos por segundo. Ha alcanzado 10,6, es decir, ya lo superó, ya hay riesgo eminente de inundación. Se pueden estar produciendo en estos momentos en Pachitea, en Zúngaro, en Tornavista y en Honoria Yuyapichis. Información que acaba de colocar Senami en su cuenta en Twitter y que compartimos con todos nuestros oyentes, sobre todo los que están en la zona afectada por este río. Son las 9:44, regresamos en un instante aquí en RPP, confianza por todos los medios.